En la mañana de hoy vamos a abordar un tema muy delicado y es el debido proceso y las diligencias de descargo. Recuerden que en los reglamentos de trabajo internos deben estar señaladas claramente la escala de las faltas, los procedimientos para la comprobación de esas faltas, y asimismo la escala de las sanciones disciplinarias y la forma de aplicación de ellas. Han sido ya recurrentes los pronunciamientos judiciales señalando que se debe garantizar ese debido proceso y tiene que adelantarse pues todas las actuaciones para demostrar la diligencia, que la diligencia de descargos se haga de manera adecuada, velando por el debido proceso y el derecho a la defensa del trabajador. Por esa razón, vamos a tener una conferencia en la mañana de hoy a cargo del doctor Camilo Andrés Riaño Peña, inspector del trabajo, que hace parte de esta dirección y con quien ustedes van a poder aclarar las dudas que han tenido. En este campo, doctor Jairo, vamos a explicarle a todos los participantes en qué consiste el reglamento interno del trabajo, en qué consiste el debido proceso, cuáles son las implicaciones de una diligencia de descargos, cómo podría hacerlo el empleador de la mejor manera. También les vamos a explicar acá cuál es la postura de la Corte Constitucional en aquella sentencia C-393 del año 2014, donde declara exequible el artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo. Y a su vez también contarles algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, pero invitarlos a su vez a contarles cuál puede ser la postura de alguna manera, llamémoslo sugerida, del Ministerio del Trabajo en cuanto a los procedimientos de descargos, que como bien lo dijo el doctor Jairo, la primicia fundamental viene a ser la garantía del debido proceso. Conocen bien ustedes que el debido proceso, por parte, ha dicho el Consejo de Estado, tiene diferentes ópticas, tiene unos alcances muy grandes de ese artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Bueno, digamos que la parte general era lo que les estaba indicando, que podemos ver en esta diapositiva 5 conclusiones importantes sobre el reglamento interno de trabajo, sobre dónde está contemplado, cuáles serían las dificultades que podría tener el empleador en materia jurídica y probatoria. Y entonces, ¿para qué por lo menos serviría el reglamento interno de trabajo? Si tenemos una obligación de tipo legal contemplado en el Código Sustantivo de Trabajo, pues tiene que ser el reglamento y de acuerdo a las actividades económicas del empleador y sus sedes, la forma en que ellos vienen a reglamentar internamente, valga la redundancia, cómo es la solución de una controversia, una queja o una eventual situación que pueda poner en riesgo el tema laboral y disciplinario. Básicamente, por eso se hace mucho énfasis en la obligatoriedad de tener el reglamento interno de trabajo en las empresas que cuenten con los requisitos del artículo 105 del Código Sustantivo de Trabajo. Y es aquí, haré un breve repaso. El artículo 105 nos indica quiénes están obligados, nos dice que está obligado a tener reglamento todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores, de carácter permanente en las empresas comerciales, más de 10 en las empresas industriales o más de 20 en las empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Y aquí es importante traer a coalición a su vez el artículo 291, porque el artículo 291 nos dice básicamente qué es una actividad con vocación de permanencia o qué se entiende por permanencia. Y nos dice que es la finalidad, es la de desarrollar unas actividades estables o de larga duración, cuando menos o no inferior a un año. Hablaba finalmente también de esa parte de las consecuencias de no tener un reglamento interno de trabajo, como la ley 1429 había derogado el artículo 123, sin embargo teníamos nosotros del ministerio la posibilidad de que en virtud del artículo 486 se puedan imponer sanciones de multas económicas de 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en consonancia con el artículo 17. A su vez también de la indemnización por despido sin justa causa, por no tener reglamento en aquellos casos que los trabajadores estimen que no se les respetó el debido proceso y pueda un juez laboral determinar que en efecto hubo una violación o incluso
cuando hablamos de los principios también de inmediatez, un juez de tutela pueda tener competencia para prevenir o para resarcir un daño causado o inminente. Inmediatez y los otros requisitos de la tutela, podemos ver que existe un riesgo también, y también la sanción, la dificultad de imponer una sanción, porque el artículo 114 nos indica las sanciones no previstas y dice que el patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en el pacto o en la convención colectiva y en el fallo en el contrato individual. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente, y es que si se dan cuenta, la norma sujeta al debido proceso o sujeta a la imposición de una sanción siempre a una regulación puntual. Y esto es más que todo traer a coalición los diferentes principios, el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica y el principio del debido proceso. Estos principios realmente son la base de la actuación, porque finalmente son los que facultan al trabajador en poder controvertir. Es decir, si no existe un reglamento de trabajo, no puedo yo oponerle a mis trabajadores una imposición cuando ni siquiera la conocen. Estamos hablando de que sería más que todo sanciones en blanco o tipo en blanco, en donde quedaría libre albedrío del empleador y a su conveniencia o a su circunstancia determinar una sanción que estime conveniente sin tener ningún tipo o ninguna situación reglada. Es entonces como, haciendo un análisis de esta misma situación, vemos que ese reglamento interno de trabajo entonces tiene unas circunstancias. Aquí voy a un recuento anterior antes de hablar de las objeciones del reglamento interno de trabajo. Y es que precisamente la ley 1429 del 2010 eliminó la obligación que tenía el empleador de presentar el reglamento interno de trabajo ante el Ministerio de Trabajo para su aprobación, en la medida en que derogó el artículo 116 del Código Sustantivo. Sin embargo, sí es muy importante indicar que a pesar de que no hay una aprobación del ministerio, pues digamos que esto tal vez es por una situación de libre, digamos, desarrollo económico que tiene el empleador, sí es cierto que sigue vigente la resolución de las objeciones al reglamento interno de trabajo. Y así lo expone el artículo 17 de la ley. Y el artículo 17 de la ley 1429 del 2010 indica que el empleador deberá publicar en la cartelera de la empresa el reglamento interno de trabajo y en la misma informará a los trabajadores mediante circular interna el contenido de dicho reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación. La organización sindical, si lo hubiere, o los trabajadores no sindicalizados podrán, fíjense que aquí hace un recuento de todos, porque todos van a estar afectados por el reglamento interno de trabajo, a todos va a cobijar. Podrá solicitar al empleador dentro de los 15 días hábiles siguientes los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que las cláusulas contravienen los artículos 106, 108, 111, 112, 113 del Código Sustantivo de Trabajo. Si no hubiera un acuerdo, miren lo importante, y aquí es la competencia del inspector de trabajo. Y es que si no hubiera un acuerdo, el inspector de trabajo adelantará la investigación correspondiente, formulará objeción si las hubiere y ordenará al empleador realizar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes, señalando como plazo máximo 15 días hábiles, al cabo del cual el empleador realizará los ajustes o pena incurrir en una multa equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, fíjense cómo, haciendo ese análisis, que si bien es cierto, la ley 1429 deroga el artículo 123, sí es cierto que el artículo 17 da una sanción especial al empleador, que puede ser equivalente a hasta 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por no acatar este procedimiento. ¿Y cuáles vienen a ser las normas puntuales? Porque viene a ser un tema también de concertación el reglamento interno de trabajo. Primero, artículo 111 sobre las sanciones. Principalmente si yo voy a trabajar, yo necesito saber qué tipo de sanciones puede estar involucrado. La elaboración del reglamento interno de trabajo. A su vez también podemos hablar de la suspensión. También es una figura contemplada en la legislación, la suspensión del trabajo. El artículo 112 nos habla que la suspensión, cuando la sanción consiste en suspensión del trabajo, esta no puede exceder de 8 días
por la primera vez ni 2 meses en caso de residencia en cualquier grado. Entonces, fíjense cómo en estas circunstancias es donde el trabajador o la organización sindical puede intervenir para hacer una objeción y que en una primera instancia entre el empleador y el trabajador exista un acuerdo directo. Si no hubiere, el inspector de trabajo es el que entraría a resolver. Y es aquí donde también hay que hacer énfasis, porque es que el inspector de trabajo tiene que entrar a validar precisamente que si hubo objeciones al reglamento es porque presuntamente está existiendo una violación a los mínimos laborales o a las mínimas garantías o derechos fundamentales de los trabajadores. Ejemplo, yo, por ejemplo, soy empleador y yo puse en el reglamento interno de trabajo que ir al baño más de 3 veces ocasiona multa. Entonces yo estaba hablando de que estoy en contra del Código Sustantivo de Trabajo y que es una circunstancia que no es admisible ni de recibo para el inspector de trabajo. En esas circunstancias tan exegéticas, también cuando se hila muy delgado por parte del empleador, es donde es lo que hay que analizar. Ahora, este trámite, porque esto es un trámite de acuerdo a la reglamentación interna y circulares del Ministerio del Trabajo, está asignado a los grupos de atención al ciudadano y trámites de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo y oficinas especiales. Es decir, que cuando exista alguna controversia, el empleador o la organización sindical tendrá que acudir ante estos grupos de trabajo, en donde dentro de sus funciones y dentro de la coordinación de los grupos está la de resolver este tipo de objeciones para que precisamente no se violen esas garantías mínimas establecidas en la legislación. Es entonces un trámite que el empleador tiene que tener en cuenta y que se tiene que decir que este trámite no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de prescripción, no está sujeto a alguna circunstancia, por supuesto que tiene que ser pronto y esa es de pronto la solicitud respetuosa al inspector que lo pueda hacer en la manera pertinente para que este reglamento pueda estar aprobado y publicado con las objeciones, con las consideraciones que se estimen conveniente y que se hayan resuelto. Entonces, esta es una de las primeras situaciones en donde ya tenemos que existe una sanción de 5 salarios mínimos por no realizar los ajustes previo a la solicitud del inspector de hacerlo, porque hubo unas objeciones que no se pudieron poner de acuerdo, y es aquí en el escenario en donde por medio de acto administrativo, el Ministerio de Trabajo a través de los grupos de atención al ciudadano y trámites se pronunciará frente a la decisión que haya adoptado. Ahora es importante precisamente hablar de tal vez las situaciones más recurrentes en el reglamento interno de trabajo para que de manera general, puesto como se ha explicado, el reglamento interno de trabajo de acuerdo a la actividad económica de la organización y de su calidad y cualidad de trabajadores viene a imponer, pero el artículo 113 sí nos habla básicamente cuáles son las multas, por ejemplo, que se pueden dar y se pueden regular en el reglamento interno de trabajo. Nos dice el numeral primero que solo se puede imponer una multa por retrasos o faltar al trabajo sin excusa suficiente. Y esto, digamos que, primer numeral que podría desarrollarse más en el reglamento interno de trabajo, porque podría considerarse que es un retraso, ¿sí? ¿Cuál sería, en qué situación podría considerarse una faltar al trabajo sin excusa suficiente? ¿Y cuál sería la interpretación? Por eso fíjense que el código sustantivo nos da la parte general, pero el reglamento nos viene a aterrizarlo a la actividad económica, porque no, es decir, no podríamos comparar empresas cuando un retraso puede significar bastante para una organización, cuando para tal vez otras no mucho, o faltar al trabajo tal vez un día, pero que no tenga excusa puede significar bastante en términos económicos. Entonces, fíjense que existe una garantía para el empleador y es aquí donde el artículo 113 nos habla de esta circunstancia de tipo general para que de tipo interno se arregle por parte del empleador. Dice el numeral segundo, el monto de la multa no puede exceder la quinta parte, o sea, el 20% de un día de salario. Entonces, fíjense cómo de manera general esa multa ya nos dice, mire, esto es lo que debe poner.
Si usted puede que sea menos para no afectar una garantía, usted lo puede hacer, pero aquí ya hay una disposición general para que el empleador lo tenga en cuenta. Estas son las circunstancias que tienen que tener en cuenta también los trabajadores, porque si llegan a ver que en los reglamentos de trabajo supera esta circunstancia o afecta más allá del salario, afecta más de la mitad de un salario mínimo, una multa, pues realmente estamos hablando de afectaciones mínimas y afectaciones incluso al mínimo vital y móvil del trabajador. Entonces, por eso el empleador y el trabajador tienen que llegar a una concertación del reglamento interno de trabajo y cuando no pueden ponerse de acuerdo es el inspector quien podrá decidir. El tercero es que las multas se pueden descontar del salario del trabajador. Digamos que esto, a menos que haya pacto en contrario, de pronto alguna circunstancia que incluso no afecte el salario, veamos cómo son mínimos irrenunciables, es lo mínimo que se puede hacer, pero si por ejemplo en el reglamento se establece otra forma de descuento, otra forma de pagar la multa, cualquier circunstancia que no afecte los mínimos ni los derechos fundamentales del trabajador, pues podrá hacerse siempre y cuando los trabajadores y la organización sindical, si la hubiere, pues se podrían poner de acuerdo. El cuarto, el empleador puede descontar del salario el tiempo no trabajado que origina la multa. Entonces, estos 4 puntos del artículo 113 nos lleva a cómo, más que todo, es la imposición o el procedimiento siquiera de tipo general para poder ser particularmente estipulado. Ahora, quiero hacer énfasis y tal vez ahorita vamos a hablar de ya casos puntuales, pero es muy importante en este punto que podamos nosotros tener en vista la sentencia C-593 del 2014 que declaró exequible el artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo, porque es que aquí viene a ser realmente tal vez el quiz del asunto, la génesis del asunto, y es tal vez una sugerencia desde el Ministerio de Trabajo, y es que siempre se tiene que respetar el debido proceso y los principios de inmediatez y nexo causal entre la falta y el conocimiento del empleador. Pero a su vez, indicar que esta sentencia C-593, que recopiló también la sentencia T-457 de 2015, nos habla de cuáles vienen a ser los mínimos que tiene que establecer el empleador a la hora de imponer una sanción. ¿Cuál viene a ser ese debido proceso? Y puntualmente lo aterriza de manera, yo diría que ya más puntual, porque viene a generar unas etapas que tiene que tener en cuenta. Es decir, sospecharía yo como inspector de trabajo que un procedimiento disciplinario se adelanta en un día. Sospecharía bastante, porque para mí iría en contra de la sentencia C-593 de 2014. Y en esta sentencia básicamente le dice a los empleadores que en virtud de ese artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo que dice, ¿qué dice el artículo 115? Procedimiento para imponer las sanciones. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador debe dar la oportunidad de ser oído tanto al trabajador inculpado como a 2 representantes del sindicato que éste pertenezca. No produciría efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga permitiendo este trámite. Y este artículo fue declarado en sentencia exequible, sentencia C-593 del 20 de agosto del 2014. Y aquí les traigo un breve resumen de cuál podría ser ese procedimiento, que vuelvo y recalco, tiene que ser un procedimiento por etapas. Sí, un proceso disciplinario no podría adelantarse ni en un día ni en 2 días, porque fíjense que aquí mismo me habla de qué es lo primero que tiene que tener en cuenta. Una comunicación, el empleador tiene que tener en cuenta una comunicación formal de apertura del proceso disciplinario al trabajador, a quien se le indagan las presuntas conductas que podrían constituir incumplimiento de sus obligaciones. Y miren que aquí de tipo general, la Corte nos habla que tiene que haber esa comunicación, pero siempre tiene que hablarse eso bajo la presunta responsabilidad. Sí, porque desde aquí es donde se puede evidenciar la falencia del empleador a la hora de la comunicación. Desde aquí incluso les cuento, se ve casos de prejuzgamiento. Es decir, de la sola comunicación por sacar el empleador rápido el trámite, ya lo está responsabilizando y quiere probarle la justa causa para ahorrarse la indemnización por despido sin justa causa.
Y es aquí en donde se tiene que hilar muy delgado con el vocabulario, porque el vocabulario viene a ser también la declaración de la intención. Entonces, si esa comunicación no respeta esa presunción de buena fe que nos habla la Constitución Política, que también está desarrollada en el marco del trabajo, pues estaríamos evidenciando que existe ya una indebida aplicación e interpretación del debido proceso para la sanción disciplinaria. Después de esa comunicación formal donde se le comunica las presuntas conductas que podrían, fíjense, constituir incumplimiento de las obligaciones, viene la formulación de cargos imputados. Y la formulación de cargos al trabajador viene a ser los presuntos incumplimientos que pueden ser verbal o escrita siempre y cuando en ella conste de manera clara y precisa las conductas. Y aquí nos podemos seguir, digamos, a las conductas de seguridad y salud en el trabajo, conductas propias o presuntos incumplimientos del contrato de trabajo, presuntos incumplimientos desarrollados en el entorno laboral con sus compañeros de trabajo. Y es aquí en donde esas faltas disciplinarias o esas conductas a que dan lugar, se tiene que empezarle a darle una calificación provisional como faltas disciplinarias. O sea, aquí ya un elemento principal en que es que si el empleador realiza una formulación de cargos, tiene que haber a su vez una forma de descorrer esos cargos, o sea, de generar los descargos. Aquí digamos que se habla mucho de que no sería bueno que el empleador lo hable como descargos o cargos, sino que más que todo lo dice como un momento de escuchar al trabajador para que en versión libre, por ejemplo, pueda, si a bien tiene, indicar las situaciones de tiempo, modo y lugar que determinó ese presunto incumplimiento al contrato de trabajo, a las normas de seguridad y salud en el trabajo y al reglamento interno de trabajo. Entonces aquí es por eso que les reitero que el vocabulario es importante. A su vez, esa formulación de cargo tiene que tener el traslado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados. Entonces, fíjense que esa formulación de cargos viene a ser ese escrito donde yo le tengo que aportar al trabajador presuntamente responsable cuáles son las pruebas que me motivan. Y viene a ser eso también parte, fíjense, del debido proceso y la óptica tal vez probatoria más contundente. Porque si entonces yo formulo unos cargos, pero no tengo mérito, no veo, estoy cayendo en un indebido, una indebida procedimiento de sanción disciplinaria. Claramente, al no haber pruebas que fundamentan esos cargos, pues precisamente van a ser unos descargos en que el trabajador podrá fácilmente salir librado porque el empleador no ha formulado de manera adecuada. Aquí tal vez se sugiere mucho que las pruebas, dependiendo la reserva legal que determine el empleador o la confidencialidad, se enuncien. Por ejemplo, cuando llega una queja anónima y llegan pruebas anónimas, entonces a eso hay que darle el debido proceso y hay que analizar en qué manera se le puede dar traslado al trabajador. Por ejemplo, cuando llega una grabación anónima al empleador, pues bueno, podrá ser la oportunidad perfecta para poner de conocimiento en la diligencia o en la formulación que existe un anónimo o como le quiera dar manejo el empleador y que necesita que el trabajador formule su descargo frente a una grabación en donde presuntamente se ve comprobada su responsabilidad. Ahora bien, esto también tiene que tener una indicación de un término durante el cual el acusado pueda presentar sus descargos. Y por eso, fíjense cómo es de importante este término, porque aquí puede el empleador fácilmente poner 3 días, 5 días hábiles, 10 días hábiles. Todo es que el empleador le garantice. Normalmente en los reglamentos internos de trabajo se ve 2, 3, hasta 4 días para que la indicación, para que este término el acusado pueda presentar sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar también las pruebas que confirmen su decisión o, mejor dicho, puedan ayudar a rendir sus descargos. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte también en esta sentencia, en la C-593? Que el pronunciamiento, el quinto paso, ya después de tener esa indicación, es el pronunciamiento
permítanme un segundo, por favor. El pronunciamiento de, discúlpenme. El pronunciamiento de escorrer traslados debe ser un acto motivado y congruente. Y aquí es donde es muy importante analizar que esa motivación viene a ser como ese fundamento, principalmente donde se consolida el debido proceso. Y la congruencia viene a determinarse frente a los requisitos y principios del debido proceso, es decir, el principio de inmediatez y el principio de legalidad del procedimiento. Ya a su vez, después de este pronunciamiento, dice la Corte que debe haber la sanción y que esa sanción debe ser proporcional a los hechos que motivaron. No puede haber una sanción que no tenga criterios normales de razonabilidad y proporcionabilidad, porque entonces estaríamos hablando de que pues, serían sanciones que quedarían a libre albedrío o interpretación del empleador. A su vez, esta imposición de la sanción debe tener una oportunidad de controvertir la decisión para que sea revisada por el superior jerárquico. Normalmente, ¿qué se podría poner en los reglamentos internos de trabajo? Que el director de recursos humanos o jefe de talento humano de la organización pueda ser la primera instancia o incluso la segunda y determinar una primera instancia a través de un coordinador o jefe inmediato y establecer un procedimiento interno en el reglamento en donde diga por cada dependencia cuál viene a ser el jefe inmediato que podrá resolver en primera instancia y los términos que podrá hacerse. Aquí, por ejemplo, podría el empleador en el reglamento interno de trabajo, fíjense la importancia en determinar cuándo procede el recurso de reposición y el recurso de apelación frente a la decisión que sanciona o que absuelve. Podríamos analizarlo. Y es por esto que tiene que garantizarse esa oportunidad y que ese superior jerárquico sea diferente al que resuelve la primera instancia. Ejemplos, el coordinador puede resolver en primera instancia, en segunda instancia puede resolver el jefe de recursos humanos o pongámoslo una escala donde las empresas no sean tan grandes, el director de recursos humanos podría resolver en primera instancia y en segunda instancia podría resolver el representante legal, digámoslo, si el representante legal desea participar y estar involucrado incluso con su organización, podría resolver. Realmente, fíjense cómo el reglamento interno de trabajo faculta al empleador a tener diferentes instancias en este asunto. Entonces, la Corte concluye finalmente que estos 7 pasos son los mínimos que tiene que establecer. Si estos 7 pasos no se analizan o no se determinan detalladamente, pues estamos hablando de una violación al debido proceso, porque estamos hablando de que esa sanción no tuvo una oportunidad de controvertirse y estaría violando el derecho de contradicción y el derecho de defensa que traen ese debido proceso. Entonces, digamos que así las cosas, esto es lo que se observa previo a imponer una sanción disciplinaria, como por ejemplo sería el caso de la suspensión de un contrato de trabajo o un llamado a atención. Esto se debe adelantar para que podamos de pronto darle legalidad, darle oportunidad y debido proceso a todo el procedimiento. Ahora bien, es importante que analicemos ahora que esta es la postura de la Corte Constitucional, que es la postura expuesta en esta sentencia que ya se ha reiterado bastante y sigue manteniéndose en esta sentencia y en diferentes sentencias TEO. Pero ahora es importante que analicemos la postura que viene a tomar la Corte Suprema de Justicia sobre los despidos con justa causa. Y aquí es importante indicar a manera académica que la Corte Suprema de Justicia, ya bajo vieja data desde el 2014 y bajo unos últimos pronunciamientos, ha explicado que los despidos con justa causa no se consideran una sanción disciplinaria. Es entonces, y por ende, que el trámite disciplinario previsto a establecer esa terminación con justa causa no es el del artículo 115 ni el de la sentencia C593, pues no resulta aplicable a los despidos. ¿Sí? Y aquí hay que analizar muy bien porque tal vez lo que podríamos decir desde el Ministerio del Trabajo es que
siempre tiene que existir la garantía del debido proceso. Es decir, que si bien es cierto, tenemos una postura de la Corte Suprema de Justicia, también es cierto, y esto también tiene que quedar supremamente claro, que la sentencia C-593 garantiza otro escenario de debido proceso ante las terminaciones con justa causa. Y lo podemos señalar puntualmente como lo ha indicado la Corte Constitucional en esta sentencia, porque aquí ya tenemos una postura. Entonces, venga, yo garantizo el debido proceso, pero es que usted me incumplió. Pero ¿qué tal que el trabajador tenga algo que decir frente a ese incumplimiento? Es decir, tendría que el empleador, de manera exegética, dar una terminación al contrato de trabajo, pero no ¿por qué no mejor, por ejemplo, en los reglamentos internos de trabajo podría establecerse un procedimiento pequeño, dándole aplicación, que eso también sería de buen recibo para el Ministerio de Trabajo en los reglamentos internos de trabajo, la aplicación de esta sentencia. Y precisamente, ¿qué ha hecho esta misma sentencia en los despidos con justa causa establecidos en la legislación, en lo que compete el artículo 62 y 63? Y en palabras de la misma Corte dice: la citación a descargos no es la única forma de garantizar el derecho de defensa del trabajador, observándose que se garantiza el derecho de defensa cuando el trabajador de cualquier forma tiene la oportunidad de hacer la exposición de su caso al empleador, con el fin de asegurar que la decisión de terminación del contrato vaya precedida de un pronunciamiento del trabajador frente a los hechos materia de investigación, dando versión de lo sucedido, lo que puede hacer verbalmente o de manera escrita sin formalidad alguna, a menos que exista un procedimiento específico al interior de la empresa. Vuelvo, reitero, reglamento interno de trabajo que disponga de manera expresa determinadas formalidades o requisitos previos. Entonces, fíjense cómo tal vez tenemos dos conceptos, pero desde el Ministerio de Trabajo el llamado siempre es a respetar el debido proceso y a revisarlo desde las ópticas más garantistas hacia el trabajador. Porque, en efecto, la Corte Constitucional, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia tiene la postura de que el despido con justa causa no es una sanción, o sea, no está sujeto a un debido proceso, no tendría que yo acatar la sentencia. Sí, la Corte establece que, si bien es cierto, ante también procedimientos con justa causa, se tiene que garantizar de alguna forma la manera en que el trabajador pueda poner de conocimiento los hechos que amerite conveniente. Entonces, tenemos estas dos posturas de la legislación que me parecen supremamente importantes, porque vienen a determinar el derrotero que puede seguir el empleador. Ahora, creo que frente a las actividades económicas y a circunstancias puntuales, es el empleador quien tendría que determinar, dependiendo lo que considere y lo que podría llegar a afectarse en su organización, si podría o no garantizar el procedimiento. Puntualmente, el Ministerio del Trabajo, y es muy importante también, no dirime controversias ni define derechos. Por lo tanto, esta es una circunstancia en donde por parte del Ministerio del Trabajo, pues hacemos es un llamado a respetar los mínimos laborales, a respetar las garantías que ha expresado la Corte Constitucional, y que, por supuesto, el debido proceso se revista todos los procedimientos en aras de imponer sanción, multa o incluso terminaciones de contrato con justa causa. Ahora, sobre esto podríamos estar también mencionando cada una de los artículos, del artículo 62 y 63 del Código Sustantivo de Trabajo, en donde nos menciona cuáles son, por ejemplo, las terminaciones con justa causa por parte del empleador. Y algunas de ellas, fíjense, llaman la atención porque en algunas uno pensaría que en efecto es necesario que determinemos cuáles podrían revestirse del debido proceso, porque llama la atención que algunas no podrían operar de manera automática y que el reglamento interno de trabajo tenga que pronunciarse frente a estos puntos. O, por ejemplo, en los casos donde incluso los empleadores tienen dificultad cuando existen trabajadores enfermos, incapacitados o llevan una incapacidad superior, eso no lo menciona
el artículo 62, unas incapacidades demasiado prorrogadas, digamos, interminables, o incluso uno que me llama mucho la atención, y es en el tema del numeral 9 del artículo 62, que el numeral 9 nos habla del deficiente rendimiento en el trabajo y la relación con la capacidad del trabajo y con rendimiento promedio de labores análogas cuando no se corrige en el plazo razonable. Entonces, fíjense que si uno hace un análisis pacífico de estos artículos, uno dice, yo creo que para el empleador es necesario determinar, por ejemplo, en este caso, dice en un plazo razonable. Ese reglamento interno de trabajo que me viene a determinar cuál es el plazo razonable de acuerdo a mi organización. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional de los plazos razonables? Por ejemplo, es que si no existe norma que reglamente puntualmente eso, tiene que determinarse un plazo de 8 días para llamar la atención, 8 días para determinar si se subsana y 8 días para garantizar el debido proceso. Y fíjense que con eso podemos hacer varios análisis de cada artículo. Ahora, frente a los principios de inmediatez y garantía y del debido proceso, es importante que estos principios de manera general los tenga en cuenta el empleador, porque, por ejemplo, habla la Corte Suprema de Justicia, y en esto sí ha ahondado más la Corte Suprema de Justicia frente al principio de inmediatez, y es que si el empleador no tiene en cuenta a la hora de imponer una sanción el principio de inmediatez, se entiende que el empleador perdona las faltas que haga su trabajador. Y lo dice textual la jurisprudencia, las perdona. Porque yo no puedo, es decir, como jefe de recursos humanos, tengo conocimiento de que sé que la presunta falta fue cometida el 1 de agosto y resulta que hoy 31 de agosto voy a tomar la decisión de si lo sanciono o no. Y a esto va con la jurisprudencia en cuanto al principio de inmediatez. Toda decisión que tome el empleador en materia disciplinaria tiene que tener consonancia, y la sugerencia desde el Ministerio de Trabajo, llamémoslo, es que tiene que haber una cápite de si se agota o no el principio de inmediatez, porque es que esto podría poner en grave aprieto al empleador, pues si no se agota el principio de inmediatez, se cae toda la sanción disciplinaria. Entonces, es importante conocer dos cosas puntuales del principio de inmediatez. Primera, cuándo se cometieron los hechos y cuándo el empleador tuvo conocimiento de los hechos. Y eso determinaría el principio de inmediatez. Y si, por lo menos, hilando más delgado en el procedimiento, cuál es el nexo causal que tiene entre lo uno y lo otro, y si de verdad amerita iniciar el procedimiento de sancionatorio, llámelo el procedimiento de terminación, de imponer una falta o multa o separación, abandono de cargo o cualquier procedimiento a la hora de determinar estas faltas. Entonces, pues básicamente esos son de manera general los elementos que tiene que tener en cuenta el empleador. Ahora, si nos llevamos un poco a los trámites o a las solicitudes de determinación de contrato de persona en estabilidad laboral reforzada, en persona en fuero de salud, pues aquí estamos hablando de que la norma también nos obliga, y la jurisprudencia, a que el empleador, digamos, si considera que su trabajador amerita o necesita la terminación del contrato porque ya incurrió, pero resulta que está en una situación de estabilidad laboral reforzada, es el ministerio quien tiene que entrar a pronunciarse. ¿Para qué? Para que en efecto esta terminación que desea hacer el empleador no caiga en una situación de discriminación. Pues es sabido que, digamos, la incapacidad pues es una separación del cargo válida. Entonces, en ese sentido es la óptica que tiene que tener en cuenta el empleador. Aquí, por supuesto, se abre otra brecha gigante entre el concepto de fuero de salud de la Corte Constitucional y el concepto de estabilidad laboral reforzada de los trabajadores, según la Corte Suprema de Justicia, que indica que, digamos, que las personas que puedan tener este fuero son las que tengan una calificación igual o superior al 15%. Pero la Corte Constitucional, más garantista, dice que son algunas limitaciones físicas, sensoriales, que pueden dar razón a este fuero.
Básicamente, en esos términos, dejo la conferencia, agradeciéndoles a todos por su tiempo,